Jóvenes, esta mañana me he despertado pensando en mis viejos amigos de química orgánica y lo bien que se lo pasaban explicando mecanismos con su regla del octete y moviendo pares de electrones para acá y para allá y demás. Y bueno, recordaba que qué manía con la regla de los 8 electrones, como si no hubiera nada más que eso. Bueno, pues resulta que a mí me parece muy importante, efectivamente, pero para mí no ha sido menos importante la regla de los 18 electrones. Lo que ocurre es que no hay como muchos compuestos comunes en los laboratorios, pues que cumplan esa regla y que sean muy representativos. Así que me he ido a mi colección a buscar algo y efectivamente he encontrado una cosa como esta. Fijaros, aquí pone molibdeno 0,6. Es el carbonilo de molibdeno o hexacarbonilo de molibdeno, un compuesto bastante bonito, cristalino y demás, muy tóxico, eso sí, pero volátil y que cuando uno quiere representarlo de alguna forma, pues dice, bueno, primero vamos a ver cómo es. Y es un compuesto octaédrico con el molibdeno en el centro de un octaedro y hacia los vértices los 4 grupos carbonilos. Bueno, ¿y cómo se enlazan estos grupos carbonílicos al molibdeno? Bueno, pues pensemos cómo es el monóxido de carbono, ¿verdad? El monóxido de carbono solemos representarlo así, pero claro, como aquí el carbono entonces no cumple la regla del octeto porque se quedaría con 2, 4 y 6 electrones, otra forma incluso más conveniente, aunque menos frecuente, es representarlo así, con un enlace dativo del oxígeno hacia el carbono, de manera que los dos tengan 8 electrones. Y decía que es más conveniente representarlo así porque responde más a la realidad en cuanto a momento dipolar, etcétera. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos entonces con el carbonilo de molibdeno, que es el que tenemos aquí. Este compuesto pues efectivamente responde a la regla de los 18 electrones. ¿Y cómo? ¿Cómo les contamos? Bueno, pues vamos a ver. Cuando uno piensa en la tabla periódica, dice, bueno, el molibdeno, ¿qué valencias tiene el molibdeno? ¿Qué estado de oxidación? Dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y yo os recomendaba, os fijáis en los que estén en negrita, en el 4 y en el 6. Y ahora añadiría, las tablas las hacemos las personas y hacemos siempre simplificaciones para todo. Aquí no aparece el estado de oxidación del molibdeno 0 y sin embargo hay muchos compuestos de molibdeno 0, uno de los cuales es este, el carbonilo. Entonces, no podemos pensar que el carbonilo pone en juego los 6 electrones que tiene la capa de valencia, sino que más bien lo que ocurre es que acepta pares de electrones de cada uno de los ligandos monóxido de carbono, de manera que si él tiene 6 en su capa de valencia y aquí tenemos 6 CEOs, pues 6 por 2, 12 y 6 del molibdeno 18 efectivamente cumplen la regla. Así pues, en cierto modo, este carbonilo de molibdeno puede considerarse el prototipo de los compuestos que responden a la regla de los 18 electrones. Bueno, pues decía que bueno, no sé si decía, pero digo ahora que los carbonilos son compuestos muy tóxicos. Bueno, y prueba la toxicidad es que uno de los carbonilos, o quizá el único carbonilo conocido por todo el mundo, es el que forma el hierro en la carboxihemoglobina, que inutiliza la hemoglobina porque el complejo que forma el monóxido de carbono con el hierro es más estable que el que forma la molécula de oxígeno con el hierro, de tal manera que inhabilita la hemoglobina como transportador de oxígeno a las células. Conclusión, que se puede entender que el monóxido de carbono sea muy tóxico justamente por eso. De todas formas, yo manejo el carbonilo, sabiendo que es un compuesto muy tóxico también, pero sin embargo suficientemente estable para que esta muestra que tengo aquí haya estado conservada al aire unos 40 años aproximadamente. La etiqueta es más reciente, pero la muestra tiene unos 40 años y no le ha pasado nada almacenada al aire a temperatura ambiente. Decía que vamos a ver cómo se porta frente al calor. Obviamente pongo el globo por protección y por favor los que se preocupan tanto por mi salud, tranquilos, que ya tengo años y voy conociendo un poco la toxicidad de las cosas y cómo se pueden manejar. Vamos a ver si se ve algo o no se ve nada. Bueno, yo creo que algo sí que se puede ver, algo como la sublimación del carbonilo, ¿no? También puede verse, bueno, efectivamente, en estas condiciones, ¿verdad? Pues se ha oxidado y ha reaccionado un poco violentamente y esto que vemos aquí en negro es el metal. Así que no nos engañemos, esto negro no es carbonilla en absoluto, Esto es el metal por dentro que se ha formado por descomposición del carbonilo. Incluso se podrá ver todavía algo del carbonilo que no se ha descompuesto, en el fondo del tubo.
Y como decía, tanto lo del fondo, ¿eh? como lo que puede verse aquí en la pared blanco es carbonilo de molibdeno que ha sublimado.